Durante 1000 años nadie se atrevió a desafiar al Imperio Corvette. Sus naves cubrían el cielo como nubes oscuras. Sus soldados jamás mostraban piedad. Cada planeta que tocaban se convertía en suyo. Los reyes se rendían sin luchar. Los ejércitos arrojaban sus armas antes de disparar el primer tiro. La galaxia aprendió una regla simple: nunca enfadar a los Corvette. Los Corvette eran altos, fuertes y fríos. Sus ojos jamás reflejaban miedo, porque nunca lo habían sentido. Durante siglos, tomaron lo que quisieron. Planetas, recursos y vidas no significaban nada para ellos. Creían ser la especie más poderosa de la galaxia, y nadie jamás les había demostrado lo contrario. Pero muy lejos, en un pequeño y tranquilo planeta llamado Tierra, una historia diferente estaba a punto de comenzar. Este planeta no era poderoso. No infundía temor. La mayor parte de la galaxia ni siquiera sabía de su existencia. En este planeta, en un pequeño pueblo agrícola, vivía una familia sencilla: una madre, un padre y su pequeña hija, Emma. Emma tenía 7 años, tenía ojos brillantes y una risa contagiosa. Le encantaba correr por los campos cerca de su casa, persiguiendo mariposas y recogiendo flores para su madre. No era soldado, no era guerrera, era simplemente una niña que vivía una vida sencilla y feliz. Cada mañana Emma se despertaba temprano para ayudar a su padre con los animales. Cada noche se sentaba con su madre bajo las estrellas, haciéndole preguntas sobre el cielo. ¿Hay más gente ahí arriba?, preguntaba. Su madre sonreía y le decía: tal vez, cariño, pero aquí estamos a salvo. Nadie sabía lo equivocado que resultaría eso poco después. Una tarde, el cielo cambió. Unas formas oscuras se movían lentamente sobre las nubes. Al principio, la gente pensó que era una tormenta, pero las tormentas no tienen luces. Las tormentas no emiten ese sonido grave y pesado. En cuestión de minutos, todo el cielo se volvió negro. Enormes barcos se cernían sobre la ciudad ocultando el sol. El Corvette había llegado. La gente corrió a sus casas, cerrando con llave las puertas. Pero eso era imposible para detener lo que se avecinaba. Los padres agarraron a sus hijos. Los campesinos dejaron caer sus herramientas. El miedo se extendió por el pueblo como la pólvora. La madre de Emma la abrazó con fuerza. «Quédate conmigo», susurró. «No tengas miedo». Pero Emma estaba asustada. Sentía que el corazón le latía con fuerza. Apretó la mano de su madre con fuerza y observó por la ventana cómo extrañas naves metálicas aterrizaban en los campos donde solía jugar. Las puertas de las naves se abrieron. Soldados de Corvette salieron altos y silenciosos, con sus armaduras relucientes bajo el cielo oscuro. Caminaron por la ciudad como si fuera suya, porque, en su mente, lo era. Los soldados no estaban allí para hablar. Estaban allí para reclamar el planeta, tal como lo habían hecho con cientos de planetas antes. A sus ojos, los humanos no eran más que otra especie débil a la que controlar. Un soldado se dirigió a la casa de Emma. Su padre salió, intentando proteger a su familia, intentando explicarles que no tenían malas intenciones. Pero los Corvette no escucharon. Nunca lo hacían. Dentro de la casa, Emma observaba a través de una pequeña rendija en la puerta. Le temblaba todo el cuerpo. No entendía por qué aquellos desconocidos estaban tan enfadados. No entendía por qué su padre parecía tan asustado. Entonces, en un instante terrible, todo cambió. Un soldado, molesto por el ruido, por el llanto, por el miedo que se respiraba en el ambiente, alzó su arma. No lo pensó 2 veces. No le importaba que fuera solo una niña. Para él, no era nada. Solo un obstáculo más. El sonido resonó por todo el tranquilo pueblo. Siguió el silencio. Un silencio denso y frío que parecía congelar el mundo entero. La madre de Emma gritó. Su padre cayó de rodillas. El soldado de Corvette simplemente se dio la vuelta y se marchó, como si nada hubiera pasado. Como si la vida de una niña no significara nada. Pero sí significó algo. Significó todo.
porque en ese preciso instante, el Imperio Corvette acababa de cometer el mayor error de su larga y sangrienta historia. Aún no lo sabían. No podían verlo. Pero en algún lugar, en lo más profundo de la humanidad, algo estaba despertando. Un planeta tranquilo al que nadie temía estaba a punto de convertirse en un nombre que toda la galaxia jamás olvidaría. Los Corvette habían matado a miles de personas antes sin consecuencias, pero esta muerte, esta pequeña e inocente vida, no sería olvidada. Este no fue el final. Esto fue solo el principio. Las noticias corren como la pólvora, incluso a través de las estrellas. En cuestión de días, todas las colonias humanas supieron lo que había ocurrido en aquel pequeño planeta agrícola. Una niña llamada Emma había desaparecido, asesinada sin motivo, asesinada sin piedad. Al principio solo hubo conmoción. La gente no podía creerlo. La humanidad siempre había sido cautelosa, siempre había intentado mantenerse oculta de imperios poderosos como el Corvette. Habían construido colonias tranquilas, evitado los conflictos y esperado que nadie los notara. Pero ahora, toda la galaxia conocía su nombre, por la peor razón posible. En la capital de la Tierra, dentro de un gran edificio de cristal, una mujer llamada Comandante Sara Reyes estaba sentada sola en su oficina. Había servido 20 años en el ejército humano. Ya había visto la guerra, ya había visto la pérdida. Pero esto era diferente. Un soldado entró y colocó una pequeña foto sobre su escritorio. Era Emma, sonriendo, sosteniendo una flor. Sara se quedó mirando la foto durante un buen rato. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos no. «Contrátame al consejo», dijo en voz baja. Ahora mismo, en cuestión de horas, los líderes humanos de todas las colonias se reunieron, algunos en persona, otros mediante hologramas. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de pasos y susurros. Todos habían visto los informes. Todos habían visto las imágenes del pueblo agrícola. Nadie habló primero. Finalmente un anciano llamado Director Hale se puso de pie. Era uno de los fundadores del Consejo de Defensa Humana. Su voz era tranquila, pero firme. Durante 50 años nos escondimos, dijo. Guardamos silencio. Evitamos cualquier confrontación. Nos decíamos a nosotros mismos que la paz valía cualquier precio. Hizo una pausa, mirando a su alrededor. Pero la paz no protege a los niños. El silencio no protege a los niños. Nadie discutió. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, en el planeta natal de los Corvette, la vida seguía su curso con normalidad. Sus líderes ni siquiera recordaban el nombre del pequeño planeta que sus soldados habían visitado. Para ellos, era simplemente otra misión rutinaria, otra especie débil que les recordaba su lugar. Un joven comandante Corvette llamado Trex recibió un breve mensaje sobre el incidente. Lo leyó una vez, y luego lo dejó a un lado sin pensarlo mucho. Los humanos, murmuró. Se quejarán y luego obedecerán. Siempre lo hacen. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. De vuelta en la Tierra, algo estaba cambiando. Durante años la humanidad había construido armas en secreto, naves avanzadas, bases ocultas, tecnología muy superior a la que la mayor parte de la galaxia creía poseer. Los humanos siempre habían sabido que eran más débiles que imperios como el Corvette. Así que, en lugar de alardear de su poderío, lo habían construido en silencio, con paciencia, esperando un día que esperaban que nunca llegara. Ese día había llegado. La comandante Sara estaba de pie frente a una gran pantalla que mostraba cientos de naves, ocultas en lo profundo de campos de asteroides y bases lunares. No se trataba de simples naves de defensa. Habían sido construidas para algo mucho más importante. Creen que somos débiles, dijo al consejo. Creen que enviaremos una disculpa y nos quedaremos callados, como siempre. Se giró para mirarlos de frente. Esta vez, enviaremos algo más. Se preparó un mensaje. No un mensaje de ira, no un mensaje de amenazas, simplemente una advertencia, enviada directamente al Imperio Corvette.
Nos habéis arrebatado una vida que lo era todo para nosotros. No pedimos disculpas. Os decimos, esto no volverá a ocurrir. Cuando el mensaje llegó al planeta natal de los Corbett, la mayoría de los líderes se rieron. ¿Una advertencia de los humanos? Parecía casi gracioso. El comandante Trex lo leyó con una sonrisa irónica. Lo interpretó como palabras vacías de una especie atemorizada, pero no todos se rieron. Un viejo consejero de Corbett, alguien que había estudiado cientos de especies en toda la galaxia, leyó el mensaje 2 veces. Algo en él se sentía diferente. No había ira. No había desesperación. Había calma. Certeza. Envíen más barcos a esa región, dijo en voz baja. Solo por precaución. Su advertencia fue ignorada. De vuelta en la Tierra, en cada colonia, en cada base secreta, algo se estaba gestando. Los soldados se preparaban. Los ingenieros terminaban nuevas naves. Los pilotos entrenaban más duro que nunca. Durante años la humanidad había ocultado su fuerza por miedo. Ahora ese miedo se había transformado en algo completamente distinto. El Imperio Corbett había gobernado sin resistencia durante 1000 años. No sabían que el silencio de la Tierra no significaba rendición. Fue una preparación, y pronto, ese silencio se rompería. La advertencia había sido enviada. El Imperio Corbett se había burlado de ella. Ahora la humanidad les mostraría exactamente lo que esa advertencia significaba. En lo más profundo de una base secreta en la cara oculta de la luna, la comandante Sara Reyes caminaba entre filas de pilotos que se preparaban para la batalla. Sus rostros reflejaban seriedad, pero no miedo. Se habían entrenado para este momento durante años, esperando que nunca llegara, pero estaban listos de todos modos. Hoy no luchamos por territorio, dijo Sara con voz firme y lo suficientemente alta para que todos la oyeran. No luchamos por poder, luchamos porque la vida de una niña importaba, y nos aseguraremos de que la galaxia lo recuerde. Los soldados asintieron, sin vítores, sin gritos, solo una silenciosa determinación. Mientras tanto, cerca del límite del territorio Corbett, el comandante Trex recibió nuevos informes. Naves humanas se movían, no una ni dos, sino cientos, apareciendo desde lugares ocultos cuya existencia nadie conocía. Por primera vez, su sonrisa confiada desapareció. Imposible, susurró. Los humanos no tienen flotas como esta, pero los informes eran ciertos. Naves humanas, elegantes y veloces, se movían con perfecta coordinación. No eran las naves lentas y débiles que los Corbett habían visto antes. Estas eran nuevas, avanzadas, construidas en secreto, precisamente para este momento. La primera batalla tuvo lugar cerca de una tranquila estación espacial en los confines del espacio Corbett. Las naves Corbett llegaron esperando una victoria fácil, como siempre. En cambio, cayeron directamente en una trampa. Las naves humanas los rodearon desde todos los ángulos, moviéndose con patrones que los Corbett jamás habían visto. Sus armas disparaban con precisión. Las naves Corbett, acostumbradas a que sus enemigos se rindieran rápidamente, tuvieron dificultades para reaccionar. En cuestión de minutos, la mitad de su flota quedó destruida. Trex observaba los informes de batalla desde su nave de mando, con las manos temblando de incredulidad. «Envíen refuerzos», ordenó. «Ahora». Pero ya era demasiado tarde. Llegaron más naves humanas, cortando las rutas de escape y atacando objetivos clave con precisión letal. Los soldados Corbett, que antes habían caminado sin miedo por las ciudades humanas, ahora corrían confundidos y desesperados. De vuelta en la Tierra, la comandante Sara estaba sentada en la sala de control, observando cómo se desarrollaba la batalla en las grandes pantallas. Cada explosión, cada nave enemiga destruida, no le producía alegría, solo una concentración silenciosa. Pensó en la foto de Emma, que seguía sobre su escritorio. Por ella, susurró suavemente. No por venganza, por protección. Para que ningún otro niño tenga que pasar por esto.
La batalla se prolongó durante horas. Los soldados de Corbett, que nunca habían conocido una resistencia real, entraron en pánico. Sus sistemas de comunicación quedaron bloqueados. Sus formaciones se desintegraron. Por primera vez en 1000 años, estaban perdiendo. La noticia de la derrota se extendió rápidamente por todo el Imperio Corbett. Los líderes que antes se habían burlado de la advertencia de la humanidad, ahora guardaban un silencio atónito. El viejo consejero que les había advertido antes se encontraba frente al consejo del emperador con voz grave. «Ya te lo dije», dijo. «Esta especie no es como las demás. No luchan por conquistar. Luchan porque creen tener razón. Eso los hace peligrosos». El emperador, una figura alta y orgullosa que jamás había perdido una guerra, golpeó la mesa con la mano. «Envíen nuestra flota más poderosa», ordenó. «Acaben con esto de inmediato». Pero incluso mientras los nuevos barcos se preparaban para la batalla, la duda ya se había instalado en el imperio. Por primera vez, los soldados susurraban preguntas que jamás se habían hecho. ¿Y si pierden? ¿Y si los humanos no se detienen? De vuelta al bando humano, la victoria no trajo celebración, solo alivio y determinación. Sara recorrió la enfermería, revisando a los soldados heridos y agradeciéndoles en silencio su valentía. Se detuvo junto a un joven piloto, de apenas 20 años, que descansaba tras su primera batalla. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja. Sara lo miró fijamente durante un largo rato. «Cada vida importa», dijo. «Hoy lo hemos demostrado». Al caer la noche sobre la Tierra, llegaban informes de toda la galaxia. Otras especies que habían vivido con miedo a los Corbett durante generaciones, observaban atentamente. Algunos comenzaron a susurrar palabras de esperanza por primera vez en décadas. Quizás, solo quizás, el imperio que no temía a nada, se había topado finalmente con algo que no podía controlar. El comandante Trex, de pie sobre su nave dañada, contemplaba las estrellas en silencio. Su confianza se había desvanecido, reemplazada por algo que Corbett jamás había sentido antes: miedo. La guerra estaba lejos de haber terminado. El imperio Corbett no se rendiría fácilmente. Su orgullo no se lo permitiría. Pero algo había cambiado para siempre. La humanidad ya no se escondía, y la batalla final, la que lo decidiría todo, estaba a punto de comenzar. Se acercaba la batalla final, y todos podían sentirlo. En el planeta natal de los Corbett, el emperador reunió su flota más poderosa, la que había guardado durante siglos, la que ningún enemigo jamás lo había obligado a usar. Miles de naves, construidas para la destrucción total, se preparaban para zarpar. Esto no iba a ser una advertencia. Esto iba a ser el final. «Destruid su planeta», ordenó el emperador. «Mostrad a la galaxia lo que les ocurre a quienes se atreven a resistirse a nosotros». La noticia de esta enorme flota llegó a la Tierra en cuestión de horas. La comandante Sara Reyes permanecía en la sala de control, observando cómo aumentaban las cifras en la pantalla. Los Corbett estaban enviando todo lo que tenían. Esto ya no era solo una batalla, era una cuestión de supervivencia. Se dirigió a su equipo con voz tranquila a pesar del miedo que se respiraba en la sala. «Quieren acabar con esto de un solo golpe», dijo. «No se lo permitiremos». La humanidad contaba con una ventaja que los Corbett no esperaban. Habían estudiado a su enemigo minuciosamente. Durante años, científicos e ingenieros ocultos habían aprendido todo sobre las naves Corbett, sus armas y sus puntos débiles. La humanidad estaba preparada no con más naves, sino con una estrategia más inteligente. Mientras la inmensa flota Corbett se aproximaba al sistema solar de la Tierra, las naves humanas se dispersaron en formaciones estratégicas, ocultándose tras lunas, asteroides y viejos satélites. No lucharían de frente, lucharían con astucia. La batalla comenzó en el instante en que las naves Corbett entraron en su alcance. Enormes cañones dispararon, iluminando el espacio con brillantes explosiones. Las naves humanas se movieron con rapidez, utilizando su conocimiento de los patrones de las armas Corbett
Para esquivar y contraatacar con precisión, el comandante Trex, aún recuperándose de su derrota anterior, lideraba esta vez el frente, decidido a demostrar su lealtad al emperador. Pero mientras la batalla continuaba, notó algo extraño. Los pilotos humanos no solo eran hábiles, sino que luchaban con determinación, como si tuvieran algo que proteger. Recordaba el mensaje que le habían enviado semanas antes. Esto no volverá a suceder. Por primera vez, comprendió lo que realmente significaba. Pasaron las horas. Las explosiones resonaron en el cielo sobre la Tierra. Familias de todo el planeta observaban desde refugios subterráneos, rezando por sus soldados, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos. Todos los seres humanos de ese planeta sabían lo que estaba en juego. Entonces, en el centro de la batalla, la comandante Sara hizo su jugada. Utilizando coordenadas secretas obtenidas tras meses de planificación, las naves humanas apuntaron al buque de mando principal de los Corvette, la nave que transportaba sus sistemas de armas más importantes. Era un plan arriesgado. Si fracasaba, la humanidad perdería sus naves más poderosas en el intento. Pero si funcionaba, podría cambiarlo todo. Las naves humanas lograron atravesar las defensas Corvette, esquivando el fuego enemigo con una precisión asombrosa. Las explosiones sacudieron la nave de mando cuando las armas humanas dieron en el blanco, impactando directamente en sus sistemas centrales. Las alarmas resonaron en la flota Corvette. Su nave principal, el corazón de todo su ataque, comenzó a perder potencia. Sin su guía, el resto de la flota cayó en el caos. El comandante Trex observaba con incredulidad cómo, una nave tras otra, perdía la coordinación. Esto no debía ocurrir. El Imperio Corvette jamás había perdido el control de esta manera. Poco a poco, el curso de la batalla cambió. Los barcos de Corvette, otrora tan confiados, comenzaron a retirarse. Su orgullo, forjado a lo largo de 1000 años, se desmoronó en un solo día. De vuelta en la Tierra, estallaron vítores en la sala de control al confirmarse la retirada. Los soldados se abrazaron. Algunos lloraron, no de tristeza, sino de alivio. La guerra no había terminado del todo, pero esta batalla, la más importante, había sido ganada. La comandante Sara salió al exterior mientras el sol se elevaba sobre la Tierra, con el cielo finalmente en calma. Miró las estrellas, pensando en Emma, la niña cuya muerte lo había desencadenado todo. No luchamos por venganza, dijo en voz baja. Luchamos para que nadie más tuviera que perder lo que tú perdiste. Semanas después, la noticia se extendió por toda la galaxia. El Imperio Corvette, temido durante 1000 años, había sufrido su primera derrota definitiva. Otras especies, que habían vivido en silencio y con miedo durante generaciones, comenzaron a alzar la voz. Algunas incluso se acercaron a la humanidad, formulando preguntas que jamás se habían atrevido a hacer. ¿Quiénes son estos humanos? ¿Cómo hicieron esto? En la Tierra, se construyó un pequeño monumento en honor a Emma, en el mismo campo donde solía jugar. Niños de todo el planeta lo visitaron, conociendo su historia y comprendiendo por qué la humanidad cambió para siempre ese día. El Imperio Corvette aún existía, pero ya no era invencible. El miedo ya no controlaba la galaxia como antes. La humanidad había mostrado a las estrellas una simple verdad. Hay cosas que merecen ser protegidas sin importar el costo. Y por primera vez en 1000 años, la galaxia conoció un nuevo nombre. No con miedo, pero con respeto.